El cubismo. Hola, mi nombre es Escaret y hoy les voy a hablar sobre el cubismo. Cuando el cubismo llega a las artes, significó una ruptura en las artes tradicionales, por lo que es considerado el inicio de los movimientos vanguardistas desarrollados en Europa a lo largo del siglo XX. Origen del cubismo. El cubismo tomó como punto de partida un cuadro de Pablo Picasso, que terminó en 1907, llamado Demoiselles d'Avignon, las señoritas de Aviñón, y esta fecha se considera el inicio del cubismo. Aunque se dice que inició entre 1907 y 1910, en dos ambientes distintos de la vanguardia. Por un lado, el de Pablo Picasso y Georges Braque, centrado en los estudios de Montmartre y en los marchantes que frecuentaban, y por otro, el círculo de la ribera izquierda de Albert Glees, Jean Metzinger, Fernand Léger, Henri Lefauconnier y Sonia y Rupert Delaunay, orientados y exposiciones anuales del Salón de Otoño y del Salón de los Independientes. Sin embargo, esta fase del cubismo como estilo y movimiento fue truncada por la guerra, por lo que se asume que Picasso y Georges Braque son quienes inventan el cubismo. Término cubismo. La palabra cubismo no fue acuñada ni por Picasso ni por un seguidor suyo, sino por el crítico francés Louis Boussel, refiriéndose a una obra de Braque, titulada Maisons à destacar, de la que dijo en forma despectiva que se trataba de una pintura dispuesta por figuras geométricas y pequeños cubos, y es de esta forma como se origina el concepto cubismo. Etapas del cubismo. Este movimiento tuvo tres etapas. La primera fue el cubismo escéptico o preanalítico, de 1907 a 1909. Es la fase inicial del cubismo. La base era el trabajo de Paul Cézanne y había una fuerte influencia del arte africano por el uso de figuras y formas simplificadas. Una obra sería La montaña Saint-Victoire, pintada en 1904, de Paul Cézanne. La siguiente etapa es el cubismo analítico, de 1909 a 1912, en la cual se da el cubismo puro y el de más difícil interpretación, puesto que las figuras están descompuestas en distintas figuras geométricas y los tonos monocromáticos impregnan las obras. Los colores predominantes son el café o marrón, el verde y el gris. Un ejemplo es el retrato de Daniel-Henri Canguillag, pintado en 1910 de Pablo Picasso. La última etapa es el cubismo sintético, de 1912 a 1914. Se introduce la técnica del pegado, con el fin de reconstruir la imagen anteriormente descompuesta. Aquí, las imágenes mantienen su fisionomía, pero su tamaño es reducido y muestra lo esencial para reconocerlas. Una obra es Mandolina y guitarra, pintada en 1924, de Pablo Picasso. Características del cubismo. Es un arte centrado en el ejercicio mental como una forma de transmitir ideas. Se interpretan las cosas con las formas geométricas de manera simplificada. Hay una abstracción geométrica en las obras, hay objetos en el mismo plano, en todos sus ángulos, formando una composición en tres dimensiones. Predominan las líneas rectas, las formas de cubo y cilindros, renuncia a la perspectiva, es decir, no hay fondo, ni forma, ni profundidad. Se deja el claro oscuro, usándose ahora tonos neutros, dando sensación de pintura escultórica, y los temas predominantes son los retratos y las naturalezas muertas urbanas. Artistas y obras destacadas. De seguro ya todos conocen o han oído hablar de Pablo Picasso. Este gran artista, luego de pasar por una fase azul a inicios de 1900 por el suicidio de su amigo Casagemas y después de darse su fase rosa cerca de 1904 con su amor a Fernand de Olivier y observándose en sus obras tanto erotismo y sensualidad como su propia pasión por el circo, llega en 1907 a su fase cubista, que es cuando descubre las artes africanas y primitivas, que no siguen ninguna tendencia ni se aferran a un movimiento determinado. Y su obra más conocida es el Guernica. Como ya se mencionó, está un pionero del cubismo, el artista francés Georges Braque. Sus primeras obras se caracterizaron por colores puros y formas simples. Una de sus obras más conocidas es Violín y paleta. Después tenemos a Juan Gris, que es un pintor español que se unió al cubismo en 1912. Él era una persona lúcida y en su arte la racionalización tenía bastante peso, por lo que no pudo entregarse completamente a la libertad creativa de Picasso y Braque. Así que su cubismo está aprisionado a la composición formal, rígida y fría, pero aporta una nueva visión sobre el espacio-tiempo.
y descompone el objeto sobre el plano para expresar distintas etapas de su percepción en el tiempo. Una de sus obras más conocidas es La botella de anís. Y finalmente tenemos a Fernand Léger, quien desarrolla el arte cubista en un sentido diferente al de Braque y Picasso. Él prestó atención a Cézanne, quien tomaba en cuenta la geometría en la naturaleza, pero llegó a pintarlas como si fueran cilindros y conos, no como cubos, como puede observarse en su obra Desnudos en el bosque. En conclusión, el cubismo se replantea el arte, las formas, la perspectiva, el espacio, el movimiento, el volumen y el color para crear un lenguaje pictórico y estético completamente nuevo. Crea una relación entre el espectador y la obra de arte. Quien lo contempla ya no podrá hacerlo de forma pasiva, sino que debe reconstruir las imágenes y formas en su mente para comprenderla.